5-9. 5-9. Bueno, un saludo a todos los hermanos que están conectando en YouTube. Dios les bendiga grandemente por los 3 canales. Henry Gutiérrez, enseñanza bíblica verdadera y enseñanza bíblica absoluta. Un saludito para los hermanos Sandra Duque, Dios te bendiga por acá esperándola. Y también Cecilia, Dios te bendiga, no sé de dónde nos están, si me puede decir la ciudad por favor, en Instagram, y las 160 personas en los 2 canales del IDMI. Bueno, vamos a entrar, ¿qué es lo que al discípulo le basta? Hay algo que a nosotros nos basta. Si nos pasamos de ahí, quedamos como el querubín protector. Si nos pasamos de eso, quedamos como el querubín protector, que cayó y se convirtió en diablo. ¿Qué es lo que al discípulo le basta? Mateo 10:25. Vamos a comenzar ahí. ¿Qué es lo que al discípulo le basta? Mateo 10:25. Muy importante esto, hermanos, que tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que al discípulo le basta? Puede leerlo. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Ok, entonces aquí hay algo que le basta al discípulo. ¿Ser como quién? ¿Como Jesucristo? Pues eso está perfecto, ¿sí o no? Hay algo, de ahí para allá no puede aspirar nadie más nada. Hermano Jaime, de ahí para allá no podemos aspirar más nada. Eso está claro, porque si aspiramos algo más para allá, caemos como el querubín el que era querubín protector, que se convirtió en ¿qué? En diablo y Satanás. Entonces, bástale a nosotros ser como ¿quién? Como Jesucristo, y punto. ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, ahora viene la pregunta es, ¿cuándo el discípulo será como su maestro? Entonces vamos al primer ingrediente. ¿Cuándo el discípulo va a ser como su maestro? Lucas 6:40. Lucas 6:40, ¿qué nos dice? Por eso es que hermano Jaime y hermano Ramiro y hermano Oscar, es muy importante oír a Cristo. Sobre todo en este tiempo. Si usted tiene un trabajador, hermano Oscar, y no tiene el conocimiento de lo que está haciendo, ¿en qué lío usted se mete? Y él en qué lío lo hace meter a usted. Entonces es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento para saber qué es lo que nos basta a nosotros, hasta dónde podemos llegar, y de ahí para allá no se puede. Y nosotros ahora viene la pregunta, ¿cuándo el discípulo será como su maestro? Lucas 6:40, ¿qué nos dice? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces aquí hay algo. Aquí ya aparece un carnet de identidad que es ¿qué? La perfección. Y Jesucristo le dice al joven rico, vaya y venda todo eso y repártalo a los pobres, véndalo, lo que usted quiera, y ven, sígame, el asunto es que me siga. Y el joven rico se va triste. Y Cristo aclara la situación, porque el tener riquezas no es el pecado. Él dice, cuán difícil entrarán aquellos que confían más en las riquezas que en Dios, ¿ya? Y en primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este mundo manda Dios que no sean altivos y que no pongan la esperanza en ¿qué? En la riqueza, sino en el Dios. Pongan la esperanza en Dios que te da las riquezas, ¿para qué? Para que las disfrute. Ahí está la clave. Así que hermanos, los que tienen riqueza, disfrútenla, porque el día que te mueres no te llevas nada. Créanmelo. Eso, ustedes lo pueden ver. Entonces, el Hijo de Dios tiene que disfrutar eso. ¿Ya? Pero el rico, ¿cuál era? Había un hombre que había prosperado mucho y, uy, no, tengo que tumbar todo lo grandero y volver a hacer nuevo. Y Jesucristo está dando eso. Y dice, esta noche Dios te dice, vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién será todo lo que has trabajado? Y le dicen, así es el hombre que es rico para consigo mismo y no es rico para con Dios. Entonces, la explicación de ser rico para consigo mismo es que pone la confianza en ¿dónde? ¿La esperanza en dónde? En la riqueza. Ese es el rico para consigo mismo. Pero el que pone la esperanza en Dios, que le da la riqueza para que lo disfrute, ese es rico para con Dios. Vuelvo y repito. El que pone la esperanza en las riquezas
es rico para consigo mismo y no puede disfrutar las riquezas. Se va y no ha disfrutado. El que pone la esperanza en Dios, que le da las riquezas, escúcheme bien, el que le da las riquezas, dice, pone la esperanza en Dios que le da las riquezas, ahí las puede, ¿qué? Y dice, para que las disfrute. Entonces, en plano, las riquezas no son ni buenas ni malas. La actitud de nosotros frente a las riquezas es lo que puede ser lo malo. Ahora, el discípulo que llega a ser perfeccionado, ¿a quién le servirá? Eso es bonito. El discípulo que llega a ser perfeccionado, ¿a quién le servirá? Salmo 101 y versículo 6. ¿A quién le va a servir el discípulo que es perfeccionado? Porque aquí hay muchos que sirven, pero no le sirven a este Señor, sino a otros. Entonces le están sirviendo a organizaciones, pero no han sido perfeccionados. Pero bueno, sirven, pero no es al que le debemos de servir. Salmo 101, versículo 6, ¿qué nos dice? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces ahora ya tenemos primero un ID que nos dieron, la perfección, y luego un contrato de trabajo. ¿Correcto? El que ande en el camino de perfección, este es el que ¿qué? El que me servirá. Lo dice Dios. Porque hay muchos que sirven, pero no a Dios. Hay unos que sirven a sus propios vientres, a sus propias cosas, a sus propios ideales, a sus propias cosas, y ahí vienen muchos problemas. Entonces, el que ande en el camino de la perfección le va a servir ¿a quién? A Dios. ¿Qué ejemplo debe seguir el discípulo que ha sido perfeccionado para servirle al Señor? ¿Qué ejemplo cree que debe de? Ya sabemos que está en el camino de perfección, pero le va a servir a Dios. ¿Ya? ¿Qué ejemplo él debe de seguir para poderle servir realmente a su patrón, a su maestro? Porque recuerde que el tema que tenemos es, bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. ¿Qué ejemplo él tiene que seguir? Juan 10, 27. Juan 10, 27. Muy importante todo esto. Juan 10, 27, ¿qué nos dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas, ¿qué? Yo las conozco y ¿qué? Y me siguen. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos que seguir? Dar la voz de ¿quién? De Jesucristo. Y lo que decía el hermano, a esa voz no le podemos ¿qué? Añadir nada. ¿Y por qué no le podemos añadir? Porque yo puedo añadirle a muchas cosas, en lo relativo sí, pero en lo absoluto no. ¿Por qué no le podemos añadir a las palabras de Jesucristo o a las palabras de Dios, hermano Francisco? ¿Por qué no le podemos añadir? Sí, ¿por qué? Porque estaría hablando por mi propia cuenta. ¿Cómo? Estaría hablando por mi propia cuenta. Sí, ese es un paso. ¿Qué por otra cosa? A ver. Bueno, ¿qué? Por la mentira. Mentiroso. Por la mentira. Bueno, ¿y por qué no me dicen como está escrito? Sí, porque estamos lo mismo. O sea, me están dando la respuesta, pero no me la dan como está escrito, entonces quedamos en lo mismo. Pero bueno, a Proverbios 36 leando para que se den cuenta por qué no le podemos... A ver, 36. Pero leámoslo desde el 5 para que usted entienda cómo son las palabras de Dios que son limpias, ¿ya? ¿Cómo nos dice Proverbios 35? ¿Ya? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Wow. Vean, las palabras de Dios son, ¿cómo dice ahí? Limpia. Limpias. Y hermano Noé, ¿y la suma de las palabras de Dios qué es? Verdad. Muy bien, hermana Patricia. ¿Cómo las palabras de Dios? Limpias. Hermana Patricia, ¿la suma de las palabras de Dios qué es? La verdad. Muy bien. Entonces, no le podemos agregar para no ser hallados ¿qué? Mentirosos. ¿Ya? Y así hay problemas. Ok. Ahora, ¿en qué consiste? Porque hemos hablado de los yugos, ¿cierto? Que nadie se puede meter con yugo, que yo no sé qué. Esto está en la Biblia. Pero ustedes han oído hablar del yugo de Jesucristo.
Jesucristo tiene un yugo, hermano Noé, sí, hermana Luzmila. Y ese yugo, hay muchos que no se lo quieren poner. Nosotros, hay muchos que no se quieren poner el yugo de Cristo. Entonces, ¿en qué consiste el yugo del verdadero maestro? Porque resulta que yo tengo que colocarme el yugo de ¿quién? De mi maestro. Y resulta que cuando él arranca para allá, yo también ¿qué? Arranco para allá. Si él se mueve para este lado, arranco. Y entonces vamos a mirar cómo es el yugo de Jesucristo. O en qué consiste el yugo de nuestro maestro. Mateo 11:29, ¿qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Muy bien. Ese es el 29 nada más. Sí, No me lea falta más. todavía. Ok. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aquí viene la clave. Aprended de mí que soy como, hermano, Manso y humilde. manso y humilde. O sea que hay un yugo para yo poder, el discípulo, ser como quién, como el maestro, me tengo que poner ese yugo. Y ese yugo tiene una característica que es la mansedumbre y la humildad. Y usted va a hallar descanso ¿para qué? Para vuestras almas. Claro, yo descanso. Pero si yo me pongo a meterme en los problemas de todo el mundo, ¿cuál descanso voy a tener? Yo lo que tengo es que enseñar. Pero yo no enseñar, pero meterme en los problemas de todo el mundo no puedo porque cada uno tiene su vida privada, ¿sí me entiendes? Y entonces yo tengo en ese momento es que enseñar. Recuerden bien. Y este es el yugo que yo tengo que ponerme para que el discípulo sea igual como quién, como su maestro. ¿Alguna vez, a ver los hermanos de Bolivia, alguna vez a usted les ha ido bien cuando se meten en el problema de los demás? Casi el que sale perdiendo es el tercero. Si es en un matrimonio, el que sale perdiendo es el que se mete porque ellos arreglan sus cosas allá después y queda por fuera uno. Entonces, el asunto es este. Ese yugo yo me lo tengo que poner para llegar a ser como quién, como el maestro. Pero ese yugo tiene una característica que es manso y humilde. Y de paso, a mí me da mucho ¿qué? Descanso. Mire lo que es bonito. Ahora viene algo más. ¿Para qué nos ponemos el yugo de nuestro maestro? ¿Para qué? Mateo 11:28. ¿Para qué nos ponemos el yugo de nuestro maestro? ¿Para qué ahora? ¿Por qué? ¿Para qué yo me pongo el yugo de mi maestro, que es Jesucristo? 11:28, ¿qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces yo me pongo el yugo para todos aquellos que están trabajados y cargados, vengan a qué? A tener un descanso. ¿Ya? Y esto es a nivel ¿qué? Espiritual. Él es nuestro reposo, no es el día sábado. El sábado fue en la época de la ley. Y era algo que era relativo porque 6 días se trabajaba y descansaban el sábado. Pero ahora nuestro reposo es Cristo. Y cuando yo me pongo ese yugo, yo es para alcanzar ¿qué? Ese descanso, ese en lo absoluto. Y una persona va a hallar ese reposo, es en Cristo, siempre y cuando se ponga ¿qué? El yugo. Ahora, ¿y cómo es el yugo del maestro? Es fácil. Porque hay yugos que son pesados, ¿cierto? Y hay yugos, por allá hizo un profeta un yugo de ¿qué era? De bronce. Ah, no, eso fue unos cuernos de madera. Y la unción que dice que lo pudrió, ya, pero ese era un asunto que era una profecía para el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo es el yugo del maestro? Mateo 11:30. Puede leerlo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera es que mi carga. Entonces, queremos ser como el maestro. ¿Qué dice el hermano Oscar? Nos toca ponernos ese yugo. Y para donde se mueve el maestro, yo me muevo. Y yo miro allá algo y el maestro, no, pero yo quiero, no, te va por acá. Y la característica es que es manso y humilde. Ese yugo tiene esa característica. Y algo más, esa es la acción del yugo, ¿ya? Manso y humilde para actuar. Y algo más, no pesa Nada.
y ligera es la carga. O sea, es una bicicleta de carbono de 3 libras. En vez de las bicicletas pesadas, es un problema. Pero esta es una bicicleta de carbono. Bueno, a mí me gusta el ciclismo y metí ese ejemplo. Bueno, entonces vamos a seguir con lo siguiente. Si el yugo de Cristo es ser manso y humilde de corazón, ¿cómo debe de obrar el discípulo que ha sido perfeccionado y es como maestro, y es como nuestro, y cómo es con sus hermanos? ¿Ya? Si ya el discípulo se puso el yugo y es manso y humilde, ¿cómo va a ser él con sus hermanos? Efesios 4:2, vamos a mirar. Porque tiene un yugo de mansedumbre y humildad, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser con sus hermanos? Miren lo que dice la Biblia ahí. Con toda humildad y mansedumbre. O sea que ya está el yugo, ¿cierto? Ya está el yugo. Mansedumbre y eso. ¿Y ahora qué dice? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportando los unos a los otros, ¿con qué? Con amor. Con paciencia. ¿En qué? En amor. Entonces, la única manera para yo poder soportar a mi prójimo es que yo sea manso y qué, y humilde de corazón. Pero además de eso le tengo que agregar un ingrediente que se llama ¿qué? Paciencia. Paciencia. Y los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos del amor. Pero dice, agrega paciencia y luego eso lo tienen que hacer ¿qué? En amor. Usted sabe que la iglesia de Éfeso, Cristo le dijo que tenía algo contra ella. ¿Qué era? A la iglesia de Éfeso. Que has olvidado tu primer Que se había, ¿qué? Te has olvidado de tu primer, ¿qué? Amor. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta parte, ¿ya? Si se ha olvidado de ese primer amor, ¿ya? Resulta que se podía tener mansedumbre y podía tener, ¿qué? Paciencia. Pero todo eso hay que hacerlo, ¿qué? En amor. En amor. ¿Ya? Pero resulta que la iglesia de Éfeso no podía soportar ¿a quiénes? A los nicolaitas. ¿Ya? No podía soportar. Dice, y usted habla de esto y de esto, hermano Mauricio, Dios le bendiga. Es muy importante que nosotros entendamos esta parte. ¿Por qué? Porque esa era una iglesia y tenía un ¿qué? Candelero que la iluminaba. Y Cristo le dice, si usted no te arrepientes de donde has caído, imagínense que le digan eso a una iglesia que ha caído, y se lo dice el maestro, y la iglesia quiere ser como el discípulo, como su maestro, y dice, si no te arrepientes de donde has caído, yo voy a quitar ese candelero de ti. Me va a quitar ¿qué? La sabiduría, el conocimiento. Dice, pero hay algo que usted aborrece que yo también lo aborrezco. ¿Y qué habla? Las obras. Entonces nosotros, el primer amor es precisamente que nosotros amamos a las personas y por amor a esas personas es que nosotros les predicamos el evangelio para hacerle ver ¿qué? Los errores. Pero la persona es libre de si los quiere corregir o no los quiere corregir. Ese es el libre ¿qué? ¿Sí me entiende, hermano Jaime? Pero yo no puedo ir a imponerle a nadie nada. Escúcheme, no lo hizo ni Cristo. Yo una vez hace años, no sé si se acordará, hermano Ramiro, que yo prediqué una vez los si algunos de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno oye mi voz, si alguno quiere abrir la puerta, si alguno tiene sed, si alguno tiene... Los si algunos de Cristo. Entonces usted va a ser como el maestro siempre y cuando, hermano Mauricio, se ponga el yugo ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo es el yugo de Cristo? Ligero y fácil la carga. ¿Qué característica tiene el yugo de Cristo? Manso y humilde de corazón, ¿ya? ¿Y qué nos produce el yugo de Cristo? Descanso. Claro, mucho descanso. Mucho descanso. Entonces ya tenemos esta parte esencial, que es que nosotros vamos a soportándonos unos a otros
Y precisamente Pablo le escribe eso a los efesios. Y Jesucristo vuelve y le recalca, usted ha dejado el primer amor. Por eso nosotros cuando predican enseñan que el primer amor es ese fervor con que empezamos. Y yo ya he explicado que ese fervor como empezamos se refiere que nosotros tenemos que continuar con ¿qué? Longanimidad, que es un ánimo constante. ¿Ya? Haya dinero o no haya dinero, tenemos el mismo entusiasmo. Ahora, a esa humildad y mansedumbre, paciencia y amor, porque dice así, con todos los hermanos, mansedumbre y paciencia, soportando unos a otros con paciencia, mansedumbre y humildad, soportando unos a otros con paciencia en amor, ¿ya? A esa humildad y mansedumbre y paciencia y amor, ¿qué debemos de agregar para que el yugo del maestro encaje perfectamente en nosotros? ¿Qué debemos de agregar para que ese yugo quede? Bondad. Bondad. Vamos a ir a Colosenses 3:13. Vamos a mirar. Colosenses 3:13. ¿Qué debe de agregarle para que todo viene de Dios? Ya, yo digo de agregarle, pero todo viene de Dios. Colosenses 3:13, ¿qué nos dice? 6:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vuelvo, nuevamente lo vamos a leer, hermano Mauricio, que prepare que voy a preguntar. ¿Qué nos dice? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿yo qué tengo que agregar? El perdón, muy bien. ¿Quién dijo? Hermano Jaime, muy bien. Perdonar. Y la persona perdona cuando está haciéndolo ¿en qué? En amor. Porque el amor todo lo perdona. Sí. El amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. El amor de Dios. No estoy hablando del amor conyugal. Porque ese a veces se les acaba a muchos. Pero el amor de Dios es así. El absoluto, ¿ya? Entonces, a esa dice, soportando unos a otros y perdonad. Así como Cristo os perdonó. Si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo perdonó, listo. ¿Cómo nos amó Cristo? 8:27 de Romanos. Dice, porque siendo aún pecadores Dios muestra su amor, ese amor primero. Por eso es que hay un coro que dice, amo a mi Dios porque Él me amó primero. Romanos 8:27 que dice, porque Dios muestra su amor que aún siendo pecadores dio su vida. Vamos a mirar a ver si es Romanos o es otro. Vamos a mirar. Porque Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Ya? Vamos a... Búsquelo, hermano, en nuestro secretario, nuestra secretaria. Bueno, entonces nosotros tenemos algo. Por eso es que nosotros tenemos que perdonar todo el tiempo. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Ya, el pan nuestro, dánoslo hoy. ¿Perdona qué? Nuestras ofensas. ¿Cómo qué? Eso está clarito ahí. Por eso dice, con la vara que usted mide será medido y con ventaja. Entonces, ¿dónde está? ¿Eso qué es? ¿Romanos qué? 5:8. Mire lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Usted se imagina ese amor? Hermano Ramiro. Dios muestra su amor ¿para qué? Para con nosotros. Imagínense que no había nacido, ninguno de los que estamos acá habíamos nacido, y en el año 33 Cristo estaba ya pensando en nosotros. Y mostró su amor, siendo nosotros aún ¿qué? Pecadores. Murió por nosotros. Yo quiero que lean ese versículo. Ese es el amor, tu primer amor. Ese es el primer amor que hay en la Biblia. Voy a leerlo nuevamente en Romanos 5:8. ¿Qué nos dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él no dijo,
miro al hermano Oscar y, no, pero, hermano Oscar, no, yo no voy a morir por Oscar. Jesucristo no hizo eso. Él lo vio y dijo, yo voy a morir por él. Ese, Dios muestra su amor así, que aún siendo pecador, ¿el qué? Murió por mí. Por eso yo decía, a todos ustedes les decía, ¿se acuerdan que yo les decía a todos ustedes? Que Dios no se puede olvidar de quién, de nosotros. ¿Alguna vez usted pensó en algún momento que Dios se había olvidado de usted? Hay muchas personas que han pensado, hay muchas personas que han pensado, no, Dios se olvidó de mí. Pero le voy a decir que Dios no se ha olvidado nunca. Se puede olvidar el buey de su pesebrera y se puede, madre de su hijo. Y la madre de su hijo, pero Él no se puede olvidar. Y voy a hacer la pregunta a ver si se acuerdan. ¿Por qué Él no se puede olvidar, hermano Jaime, de nosotros, hermano Oscar? ¿Sabe la cita bíblica? Vaya buscándola ahorita. ¿Por qué no se puede olvidar el de nosotros? Hermana Patricia, ¿por qué? Uno puede decir, no, Él tiene buena memoria. No, sí, Él tiene memoria, pero hay algo que Él no lo puede olvidar, ni estando allá en el cielo. ¿Qué es, hermano Gino, hermano Noé, hermano Mauricio? Lo hablamos, hermano. Hermana Ivonne, hermano Francisco. Porque no, porque estoy en todo. Porque Él nos conoció antes. Estoy en todo. Antes de que naciera. Antes de que naciera. No, ¿por qué? Mire, estoy haciendo la seña. Por las clavos de Él. Dice, escúcheme bien, porque tenemos que ir a la Biblia. Si Él muestra su amor a nosotros, que siendo un pecador, Él murió por mí, por usted y por mí, entonces, Él cada vez, Que mira. oye, yo aquí tengo, eso fue por Rosca, eso fue por Jaime, eso fue por Patricia. Ramiro, eso fue por Patricia, eso fue, incluso, eso fue por quién, por Mateito. Vamos a mirar ese versículo donde dice, el buey se puede olvidar de su pesebrera, ¿ya? Pero mire lo que nos dice Isaías, ¿qué? 49. Isaías 49, ¿qué? 15. 49, 15, comience por el asno, ya. Hay que empezar de nuevo. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz. ¿Ese qué versículo es? El 15. El 15, 42 o 39. ¿Cuál es? 49, 15. Isaías 49, no lo olvide, hermano Enrique, Isaías 49, 15. Se puede olvidar la madre de su hijo. Mire lo que dice. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Delante de mí está siempre que tus muros. Y ahora, pero alguien dice, pues, Señor, usted me dice eso, pero dígame, ¿por qué no me puede olvidar? Lea el 16, lea el 16, lea el 16. Ese es. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Ahí está. En las palmas de la mano te tengo ¿qué? Eso es lo único que hay en el cielo que el hombre lo ha hecho. Las marcas de Él. E incluso, cada vez que Él te mira a ti, Él sabe que Él pagó por ti un precio muy alto. Le costó la vida a Él. Y Él no se va a olvidar nunca de ti, hermano Jaime, porque te lleva esculpido en las palmas. Y sepa esto, todos nosotros debemos de saber que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él ahí muestra ¿qué? Ese amor primero. Y le dice Jesucristo a la iglesia de Éfeso, mira, tú has dejado ese primer amor. Usted mira a las personas que son pecadores y las halla mentirosos y las bota de la iglesia. No es así. Sí. Yo amo al pecador, No al pecado. pero no amo al pecado. Yo a las obras de los nicolaitas las aborrezco, pero los nicolaitas no.
porque para eso Cristo ha venido a buscar y salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Perdido. ¿Quedó claro hasta ahí, hermano Oscar? Entonces usted está esculpido ¿en dónde? En las manos de Jesucristo. No se nos olvida eso, hermano Jaime, hermano Ramiro. Váyanse hoy con ese pensamiento. Vayámonos todos con este pensamiento. Porque es que a Cristo le costó mucho dar su vida. Eso no fue fácil. Tuvo que, José de Arimatea fue el que le ayudó a llevar la cruz. Imagínense, José de Arimatea tuvo que ayudar a llevar la cruz. Bueno, hay algo que yo quiero compartirle a todos. ¿Ya? Que esto es importantísimo. Pero esto es, para que nos demos cuenta, basta al discípulo ser como ¿quién? Como nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? El Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay algo muy bonito, porque eso se le dice a la iglesia de Éfeso. Mire, usted se metió en un problema. Se puso a escudriñar a esos falsos apóstoles y falsos profetas y todo eso, y los halló, claro, mentirosos. Arrepiéntete de haber caído, porque es que yo no te he puesto para que juzgues. Yo te he puesto para que enseñes, para que edifiques. ¿Qué más es lo que hace el profeta? Enseñar, edificar y redarguir. Exhortar y edificar. Consolar. Consolar. Eso es lo que hace el profeta del Nuevo Testamento. Del Antiguo no. Si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Y ese era Elías. Y estaba bien, sí, estaba bien en la ley. Pero en el Nuevo Testamento está bien. Pedro, Jacob y Juan le dijeron: Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego como el profeta Elías y destruya esta ciudad de los samaritanos? Momentico, Jesucristo. Esto zafando, se le zafó la cadena totalmente. Ustedes no saben de qué espíritu sois. Así les dice Cristo a ellos. Y ustedes no saben de qué espíritu sois. Ya, nosotros somos del espíritu de Cristo. Escúcheme bien, del espíritu de Cristo. Todo aquel que es guiado por el espíritu de Dios es ¿qué? Hijo de Dios. Entonces nosotros ya sabemos eso. Y Jesucristo dice: mire, no pueden hacer eso ahora, porque yo he venido a buscar y salvar lo que está ¿qué? Perdido. Entonces aquí es donde entra la justicia que se revela por fe en el Evangelio. Y entonces a mí me toca hacer ¿qué? Ciego, aunque yo vea. Tengo que ser ¿qué? Sordo, aunque yo escuche. Y tengo que ser mudo, aunque yo pueda hablar. Pero lo único que yo tengo que predicar y hablar es que el Evangelio de Jesucristo. Y si alguno quiere poner en práctica la enseñanza, está en su libre albedrío. ¿Sí o no, hermano Mauricio? Sí. Yo recuerdo que yo le enseñaba mucho a un joven, que lo conoce la hermana Patricia, Jonathan. Y nunca yo a él le llamé la atención. Y yo sabía que se me desaparecía después de el sábado, después de las 5 de la tarde. O sea, yo no sabía dónde estaba. Pero yo nunca le llamé a él la atención. Pero sí le predicaba el Evangelio. Y un día él entró donde estaba con una bebida costosa al baño. Y dice que él estaba ahí y se vio en el baño de ese lugar. Y un pensamiento: ¿qué haces tú aquí? Y con tanta enseñanza que tiene. Dice: hermano Henry, yo boté eso y me fui. Y llegué a la casa y me arrodillé y le pedí perdón a Dios. Y mi vida cambió. No te metas en camisa de 11 varas. Acepta el yugo de Cristo, que tiene una característica de ser manso y humilde. ¿Ya? Y con ese yugo usted va a hacer lo que hace el maestro. Pero si no tiene ese yugo, usted arranca para otro lado y el maestro va para otro, porque no tiene el yugo. El que ande en el camino de la perfección, ¿qué? Me servirá. Si usted hace lo contrario, está sirviendo, sí, pero no al jefe verdadero. Por eso es muy importante todo esto. Bueno, tenemos tiempo de sobra. Ahora hay algo muy importante que yo quiero. Bueno, si hacemos así como, bueno, ya leímos Colosenses 3:13, ¿cierto? Si hacemos así, o sea, de perdonar como Cristo
perdona. Y que Cristo nos amó a nosotros siendo pecadores. Por esa puerta entra un hermano. Y voy a poner un ejemplo. Entra un homosexual. Y todos ahí mismo me voltean a mirar y bueno, ¿y esto qué pasó? Yo recuerdo que yo iba a dar enseñanza bíblica y yo mismo me decía, pero yo no sé por qué yo actuaba así. Y todo en la enseñanza bíblica era con los pelos así de punta. La moda esa que había, ¿cómo era que llamábamos? De colores el cabello. Y una cresta encima y remachis por acá. Y eso eran los jóvenes que yo tenía para predicarles el evangelio. Y yo no llegaba allá y yo miraba todo eso. Y yo, claro, yo decía, si pasa un hermano por acá de la iglesia, me va a decir, el hermano Henry tiene la iglesia Punch. Algo así. Pero yo le prediqué el evangelio. Y hoy en día todo eso era una moda, eso se acabó. Hoy en día muchos de ellos son empresarios. Por eso yo les digo, hermano, que nosotros no podemos juzgar según qué. La apariencia. Ellos están disfrazados así, y todos lo saben que yo les predicaba el evangelio, a mí no me importa, yo les predicaba el evangelio así. ¿Y el homosexual de qué está disfrazado? Es un disfraz. Es un disfraz que tiene, se disfraza de mujer. Pero eso es un engaño de Satanás. ¿Sí me entiendes? Por eso es la realidad que él vive, pero esa realidad no es conforme a la verdad científica de ADN o la verdad biológica. Es una realidad que él vive. ¿Y cómo yo voy a hablarle a él sin juzgarlo? Ahí tiene usted que tener el bisturí y tener el yugo de ¿quién? De Cristo. Usted sabe que Dios entra a la casa de Simón. Y Simón, un hombre muy letrado y muy eso. Y Simón está observando al maestro y siga, Señor, siéntese y todo eso. Cuando de pronto entra una mujer que no tenía buena reputación y comienza a llorar y a besar los pies del maestro y a echarle el perfume y eso. Y entonces el otro que está al lado, ¿y esta mujer qué le pasa? Y si fuera este profeta o de Dios, sabría qué clase de mujer es la que está ahí. Y Jesucristo le dice, tengo una pregunta para ti. Encima esto, diga, ¿quién cree que ama más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Y Simón dice, bueno, pues al que le perdona mucho debe amar más, claro. Rectamente, ese es el juicio recto. Rectamente has juzgado. Porque yo he venido a esta casa, le dice Jesucristo, y usted no lavó mis pies. Usted no me saludó de beso en la mejilla. Pero esta mujer desde que yo entré acá no ha dejado de besar mis pies y de enjugarlos con sus cabellos. Por tanto yo digo, sus muchos pecados, ¿qué? ¿Le son qué? Perdonados. ¿Por qué? Porque Dios muestra ese primer amor, que aún siendo pecadores, hermana Patricia, Él murió, ¿por qué? Por nosotros. Y te lleva esculpida a ti en donde. Y nunca se va a olvidar. Nunca se va a olvidar. Pero tú y yo tenemos el libre albedrío. ¿Queremos colocarnos ese yugo o no lo queremos? Con ese yugo es que vamos nosotros a seguir a Cristo y a servir a Cristo. Ahora, si hacemos así, ¿cómo seremos vestidos? Si hacemos así. O sea, porque dice con humildad, mansedumbre. Volvamos a leer Colosenses 3:13. ¿Ya? 3:13. Volvamos a leer Colosenses 3:13. ¿Qué nos dice? Por eso es bien importante la enseñanza. Recuerde que esto es lo que nutre al espíritu y nos comienza a moldear conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Cristo. Estamos luchando por eso. ¿Qué nos dice 3:13? Soportándoos unos a otros y perdonando. O sea, es lo que agregamos a todo eso que hemos visto. ¿Qué más? unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si alguno tiene queja,
uno contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también ustedes perdonaron. Cuando nosotros hagamos eso, eso es porque ya usted tiene que ser vestido de una manera diferente. Si hacemos así, ¿cómo seremos vestidos? Colosenses 3:12, el anterior versículo, ¿qué nos dice? ¿Vestidos como qué? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Vestidos como qué? Escogidos. Como escogidos de Dios. ¿Y qué más sigue diciendo? Santos y amados, Santos y amados. de entrañable misericordia. De entrañable, o sea, una misericordia que te nace a ti, no que te imponen. Una misericordia normal. ¿Qué más? De benignidad, Benignidad, o sea, una misericordia profunda. ¿Qué más? de humildad, De humildad, que es parte del yugo, ¿y qué más? de mansedumbre, Ahí está el yugo completico, ¿y qué más? de paciencia, De paciencia, está el yugo completico, ¿y qué más? soportándoos unos a otros. Ahí ya comenzaba y perdonando, comenzaba. Entonces, el que hace eso, hermano Gilman, el que hace eso, hermana Luzmila, el que hace eso, se viste como qué? Como escogido de Dios. Como escogido de Dios. Pero si yo no lo hago, yo no soy de sus escogidos. Yo soy su seguidor, pero no escogido. Usted sabe que había uno que lo seguía relativamente, que era ¿quién? Judas Iscariote. Él lo seguía, pero relativamente porque no lo seguían las enseñanzas. Entonces aquí usted hace esto con su hermano, con su prójimo, y usted se viste, hermana Patricia, como escogida de Dios. Y si usted se viste como escogida de Dios, y si eres escogido, ¿qué clase de instrumento serás en las manos de Dios? Si eres escogido, ¿qué clase de instrumento serás en las manos de Dios? Hechos 9:15. Mire el instrumento. Por eso es muy importante edificarnos en el conocimiento de Cristo. ¿Qué nos dice? Y si eres escogido, ¿qué clase de instrumento serás? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está. ¿Está hablando quién? El Señor. Mire, escogido me es este, para que lleves ¿qué? Esa palabra. Y está hablando nada más de uno que perseguía a la iglesia. Porque está bien alguien que entre acá, pero no nos persigue. No, es más, lo toleramos más, ¿sí o no? Pero alguien que nos persigue todo el tiempo y nos mete en la cárcel. Bueno, no es emigración, pero otra. Pero si nos persigue todo el tiempo, porque este hombre metía en la cárcel. Saulo de Tarso perseguía a los que los metía en la cárcel. Y Dios, en su misericordia, ¿qué? Venga para acá. Mi hijito, venga para acá. Y entonces le dice a quién es que le dice vaya, y a quién es que Ananías, vaya para. Señor, usted no sabe que ese hombre persigue la iglesia. Le tenían miedo los mismos de no, porque claro, era un perseguidor. Y dice Dios que lo escogió para que predique el evangelio. Entonces, si usted viste como escogido, Dios te escoge como instrumento de Dios, ¿ya? Pero yo quiero ir antes de eso, volver a Efesios 4:2, porque ahí Pablo, ese que Dios escogió, escribe eso, Efesios 4:2. Efesios 4:2. Mire lo que dice Pablo. El que era perseguidor de la iglesia ahora está en un ambiente muy bonito. Bueno, ahora vamos a compartir el video de YouTube en Facebook porque se cayó Facebook. Entonces vamos a mirar algo. Efesios 4:2, puede leerlo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Usted sabe que la Biblia dice Dios es ¿qué? Amor. Pero hay algo que yo quiero que ustedes entiendan esta frase. Un Dios y Padre. Escúcheme bien. Un Dios y Padre. ¿De quién? De todos. Sobre todos, por todos y en todos.
nuevamente, un Dios y Padre, es uno, Él es el todo, un Dios. Nosotros estamos en un sistema que se llama Dios, y yo puedo respirar ahorita y pensar porque estoy conectado a ese sistema, ¿ya? Y toda la raza humana y toda la creación está conectada a ese sistema. Por eso Dios dice por allá en Eclesiastés, y yo lo he hecho todo para que el hombre no halle nada fuera de quién, de mí, eso lo dice. Ni el James Webb, que es el telescopio, que tiene una distancia, no ha podido llegar al fin del universo, imagínense. Y el universo mismo se mueve a una velocidad que dicen los científicos, que me puso a pensar, que en algunos casos es más rápido que la luz. Entonces yo digo, ¿y si se mueve el universo? ¿Se expande a eso? Y dice que si alguna materia va a la velocidad de la luz, ¿qué le pasa? Se desintegra. Entonces, ¿cómo no se desintegra? ¿Ya? Entonces aquí hay algo que se pasa de la sabiduría científica. Entonces nosotros tenemos un Dios y ¿qué? Y Padre de todos. Por eso yo no puedo ser juez de nadie. Un Dios y Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. Eso sucede cuando tú aplicas el yugo de Cristo, que tiene humildad y mansedumbre. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 3 que dice, solícito en guardar ¿qué? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. ¿Qué dice el versículo? Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá. Nadie verá al Señor. Vínculo de la paz. ¿Qué veas? Un cuerpo y un ¿qué? Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Primero, un Dios y Padre de ¿qué? De todos. De todos. ¿Sobre qué? Sobre todos. Sobre todos. ¿Y por quién? Por todos. todos. ¿Y qué? En Y en todos. todos. En todos. Usted no está solo, ni yo tampoco estoy solo. Tengo todo el refuerzo de Dios, pero usted tiene libre albedrío. Alguien me dijo a mí, hermano pastor, tengo una pregunta que ningún pastor me la ha contestado. ¿Y cuál tiene? Que si todo lo que Dios hizo era bueno, los ángeles buenos, ¿por qué Satanás se dañó si todo estaba en lo bueno? Él no conocía, es porque tienen libre albedrío los ángeles. Los ángeles tienen libre albedrío igual como nosotros. Ahí dice, por allá en Pedro dice, y aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los mandó ¿a dónde? Al infierno. Y Santiago dice, a cárceles del infierno. Hay un libre albedrío. ¿Y por qué existe el libre albedrío? ¿Es que Dios alcahuetea el pecado? No, porque Él quiere que tu decisión sea ¿de qué? De corazón. Pero si es obligado, nada funciona obligado. Nada funciona obligado. Entonces aquí digo que si eres escogido, ¿qué clase de instrumento serás en las manos de Dios? Un instrumento que le va a ser útil para servir. Y entonces no olviden esto, que hay un Dios y Padre ¿de qué? De todos, sobre todos, por todos y en todos. Después voy a tener una enseñanza sobre ese versículo. Además de instrumento escogido, ¿qué clase de linaje será y qué debe de anunciar? Primera de Pedro 2:9. O sea, ya tenemos el yugo puesto de Cristo. Ahora, ¿qué clase de linaje será y qué es lo que va a anunciar? Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, ¿ustedes son qué? Linaje, ¿cómo dice ahí? Escogido. Escogido. Y además de eso tiene un sacerdocio. Pero tenemos que ponernos el yugo de quién, hermano, de Cristo. Eso, para hacer ese linaje escogido tenemos, para que anunciemos ¿qué? De ahí dice, para que anunciemos ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó. La vida que él que le llamó. ¿De las tinieblas a qué? De las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable, que nos llamó de las tinieblas a la luz.
¿Cómo sería? Que nos llamó de las tinieblas a qué, hermana Ivonne, ¿cómo sería? A la luz. La enseñanza. A la enseñanza. ¿Quién dijo la enseñanza? Hermano Francisco. Nos llamó de las tinieblas a una enseñanza. Proverbios 23, ¿es que dice? Dice, el mandamiento es lámpara y la luz es enseñanza. Y la enseñanza es luz. Ustedes ahorita están siendo iluminados por la enseñanza. Por eso es que hay otra enseñanza que también salió en medio de esto que estaba sacándolo yo, que es que nosotros tenemos un cuerpo humano con un ADN totalmente diseñado por Dios. Pero luego acá está el cuerpo que celestial. Pero entre el cuerpo celestial, o sea, en el cuerpo de gloria y el cuerpo acá, hay un cuerpo intermedio, que es el cuerpo de la regeneración. Cuando el hombre cayó, adquirió un ADN que es totalmente corruptible y mortal. Pero cuando va a ser la regeneración, los genes tienen que ser regenerados nuevamente. Y esa es la intercesión para poder tener la vida ¿qué? Eterna. Si no hay esa regeneración, no puede haber vida eterna. Por eso dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a recibir? Bueno, ustedes que lo han dejado todo, se sentaréis en 12 tronos y juzgaréis las 12 tribus de Israel en el reinado milenial. Y dice, y en la regeneración, ¿cierto? Dice así. Si han dejado algo, lo recibirán 100 veces. ¿Y en el siglo venidero qué? La vida eterna. Entonces, la regeneración es la segunda parte. Para tener la vida ¿qué? Eterna. Regenerar los genes, esos caídos. Pero ahorita ¿cómo diría yo? Lo que están haciendo, el asunto genético que hace el hombre con la ciencia del bien y del mal, que han manoseado ahorita el ADN del ser humano, ¿sí me entienden? Que ya el ser humano le cambió el ADN y ahora es un transhumano y es como esas frutas que no se dañan, transgénico. Entonces los que recibieron ese cambio, es lo mismo, Satanás imitando esa regeneración, pero él pero lo acabó de dañar. ¿Para meterlo a dónde? Cuando salga la inteligencia artificial, ya lo tiene listo para meterlo y conectarlo a la inteligencia artificial. Ahí está en la Biblia. Dice, y la bestia le pidió a la humanidad que le hicieran una imagen. ¿Ya? Y esa imagen, dice, se le permitió que tuviera aliento, pero no dice de vida. ¿Aliento qué? Conciencia de sí mismo. Cuando despierten ese monstruo que están haciendo, con el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la inteligencia artificial, cuando se despierte y adquiera conciencia de que existe, entonces va a obligar a todos a que se ponga ¿qué? La marca de la bestia. Pero Dios a nosotros no nos pone marca, Dios nos pone a nosotros ¿qué? El sello, pero nos tiene que regenerar los genes, en la regeneración. Y estos también hacen la imitación, diciendo que cambian los genes, que es una reina para poder colocar ¿qué? La marca de la bestia. Bueno, eso es otro estudio. Pero ya para finalizar, como usted está escogido como vestido, se ha puesto el yugo, ¿ya? ¿Qué le pasará a los escogidos y a ese nuevo linaje y sacerdocio? ¿Qué le pasará a los escogidos cuando comience a sonar, hermano Noé, la séptima trompeta? ¿Qué le pasará a los escogidos cuando comience a sonar la séptima trompeta? Justicia. Están arrebatados. Justicia. Te va a hacer justicia. Bueno, ¿van a hacer qué? Arrebatados. Mateo 24:31. Mateo 24:31, mire lo que dice. Y ahí terminamos la enseñanza. Estuvo larguito, pero... Bueno, ¿no? ¿Cómo se siente, hermano? ¿Está bien, cierto? Ok, muy bien. Mateo 24:31, ¿cómo nos dice, hermano Gilmar? Mire. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Mire, cuando dice con voz de trompeta, es muy importante. Porque ese con voz de trompeta se refiere, recuerde que nosotros los cristianos vamos a estar en los sellos y en las trompetas, hasta la séptima. En las copas, los escogidos no van a estar. Cuando comenzara a tocar, ¿qué pasa ahí? Mateo 24:31, ¿qué pasa? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En ese momento, escúcheme bien, en ese momento
nuestro ADN va a ser ¿qué? Regenerado. O sea, genes. Los genes van a ser regenerados. Porque si es de un extremo del cielo al otro, yo no puedo estar como estoy ahorita. La sangre se me saldría, ¿por qué? Por los poros, porque no hay presión atmosférica. Y Jesucristo ascendió a los cielos y una nube y se fue. Entró en la otra dimensión. Entonces, en ese momento es el cambio genético en nosotros. Eso solamente lo hace Dios. Ni yo lo puedo explicar cómo va a ser eso. Pero que va a suceder, va a suceder. Pero después de eso ya viene esa regeneración. A gobernar en los 12 tronos, los 12 apóstoles, incluido pues Pablo. Ahora la pregunta es la siguiente. Si eso es los ángeles con voz de trompeta y va a regenerarlos, la pregunta es, ¿cuándo yo puedo decidir ahora a participar entre los escogidos? Cuando yo soy manso y qué, y me pongo el yugo de quién. Créamelo. Yo he hablado con personas homosexuales y usted sabe que no es fácil hablar con ellos. Pero cuando yo he terminado me han dicho, hermano Henry, ¿a usted no le gustaría ir a dar una conferencia en el Broward College? Y yo invito a todos mis amigos. Entonces, ahí es donde está la sabiduría que es de lo alto, que primeramente es como amable, ¿qué más? Pacífica, sin incertidumbre, sino de buenos frutos, ¿cierto? Amable y pacífica. Por eso a mí me llamó la atención Isaías, 2 Samuel 22, ¿qué? 19. 22, 9, 19, ¿cierto? Y era una mujer, ¿qué? Pacífica. Esa es la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto, hermana, mira, es pacífica. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Pero para yo ser pacificador, ¿qué tengo que adquirir, hermano Jaime? La justicia. Recuerde, Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia es ¿qué? La paz. Y la labor de la justicia es darnos ¿qué? Sosiego y seguridad. Entonces yo tengo que obtener la justicia. ¿Y cómo obtengo esa justicia, hermano Enrique? Por fe. Romanos 1, 17. Y dice, y en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Yo los veo a todos ustedes con un tesoro. Siempre y cuando ustedes retengan lo que han oído hoy. Pero ahí lo tienen al frente. Si no lo retienen, el tesoro se desaparece. Retén lo que tienes. ¿Ya? Retén lo que tienes, hermano José. Para que ninguno tome ¿qué? Reyes y sacerdotes no ha hecho él. Pero retengamos lo que ya hemos oído. Para que ninguno tome ¿qué? La corona. Retenga lo que tiene hasta que yo venga para que ninguno tome ¿qué? La corona. Entonces, hermanos, ¿cuántos quieren hoy comprometerse y dejarse poner ese yugo de Cristo? No digo el de Cristo, no el de una religión, no el de una denominación, el yugo de Cristo, hermano Enrique. ¿Cuántos quieren? Levanten la mano y hagamos la oración. Amén. Levanten la mano porque así está usted diciendo, yo quiero ese yugo. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, hoy le expresamos a ti, con todo nuestro corazón, que queremos ese yugo tuyo, Señor, que es fácil y ligero. Ese yugo, Señor, para poder nosotros ser humildes y tener esa mansedumbre, para poder soportarnos los unos a los otros con toda paciencia en amor. Señor, solícitos en nosotros en el vínculo de la paz y, Señor, perfectos en la unidad del Espíritu, que es tu palabra, son espíritu y son vida. Padre Celestial, para que así nosotros tengamos un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos
sobre todos, por todos y en todos. Señor, yo presento todo este grupo y las personas que están en las redes sociales las presento. Los que están viendo en vivo y en directo los presento ante ti, y también los que van a ver en diferido los presento ahora mismo, Padre Celestial. Y Señor, hágase tu voluntad y produzca en nosotros ese querer y hacer por su buena voluntad. Señor, la garantía, siempre lo digo, que yo tengo de tu palabra es que hará lo que se le mandó a hacer y no volverá a ti vacía. Señor, estoy totalmente convencido que esta enseñanza no va a volver a ti vacía, sino que hará la obra, esa palabra, para lo que se le mandó. Gracias, Señor, por darnos a conocer este yugo tuyo, que lo necesitamos para que nosotros podamos hablar como tú hablas, pensar como tú piensas, mirar como tú miras, oír como tú oyes, palpar como tú palpas y caminar como tú caminas. Señor, todos nosotros estamos dispuestos a continuar con este yugo, all time, Señor, todo el tiempo, Padre Celestial, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga a los hermanos en YouTube. Dios les bendiga. 1 hora y 1 minuto.